A medida que avanza la pandemia de COVID-19, han surgido compensaciones entre la necesidad de contener el virus y evitar crisis desastrosas económicas y de seguridad alimentaria, que perjudican sin lugar a dudas más a los pobres y hambrientos del mundo. Aunque todavía no ha surgido una gran escasez de alimentos, los mercados agrícolas y de alimentos se enfrentan a interrupciones debido a la escasez de mano de obra creada por las restricciones a los movimientos de personas y los cambios en la demanda de alimentos. Las restricciones a la exportación impuestas por algunos países han interrumpido los flujos comerciales de alimentos básicos como lo son el trigo y el arroz. La pandemia está afectando los 4 pilares de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. COVID-19 está afectando más directa y severamente el acceso a los alimentos, a pesar de que los impactos también se sienten a través de interrupciones en la disponibilidad, cambios en la demanda del consumidor hacia alimentos más baratos y menos nutritivos, e inestabilidad de los precios de los alimentos. El COVID-19 amenaza sin lugar a dudas la seguridad alimentaria y la respuesta es crítica para poder evitar una crisis global. COVID-19 amenaza el acceso a los alimentos principalmente a través de pérdidas de ingresos y activos que perjudican la capacidad de comprar alimentos. Los hogares más pobres gastan alrededor del 70% de sus ingresos en alimentos y tienen acceso limitado a los mercados financieros, lo que hace que su seguridad alimentaria sea particularmente vulnerable a las perturbaciones de ingresos. En su pronóstico más reciente, el Fondo Monetario Internacional proyecta una disminución del 5% de la economía mundial en 2020, una recesión mundial mucho más profunda que durante la crisis financiera del 2008 al 2009. Las consecuencias económicas en los epicentros iniciales de la pandemia también están perjudicando a los países de ingresos bajos y medianos a través de una disminución del comercio y el petróleo, así como de precios de los productos básicos y restricciones a los viajes internacionales y el transporte de mercancías. Los costos económicos de las restricciones relacionadas con COVID-19 a las naciones más pobres son incalculables. Actualmente carecemos de encuestas de hogares actualizadas para la mayoría de los países. Todavía no se pueden hacer estimaciones precisas sobre los impactos en la pobreza mundial y la inseguridad alimentaria. Las simulaciones basadas en modelos sugieren que entre 90 millones y 150 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema. Aunque cualquier estimación de este tipo es altamente incierta, dada la rápida evolución de la pandemia, las proyecciones implican aumentos sustanciales de la pobreza mundial, entre el 15 y el 24%. La mayor parte de los aumentos de pobreza se producirían en África subsahariana y Asia meridional. La disminución de ingresos y el aumento de la pobreza de esta magnitud tendrían un gran impacto en la seguridad alimentaria y la nutrición. Las personas en pobreza extrema no tienen suficientes recursos para comprar los alimentos que necesitan para evitar el hambre y la desnutrición. Y tanto las personas pobres como las casi pobres cambiarían a alimentos más baratos y menos nutritivos. La crisis de seguridad alimentaria a menudo se debe a fuertes caídas en la producción de alimentos. Las pandemias episódicas como la gripe aviar o la peste porcina africana redujeron directamente la producción de alimentos de origen animal. COVID-19 es probablemente distinto, probablemente tendrá un impacto directo menor en la producción agrícola que esos shocks y afectará la seguridad alimentaria principalmente de diferentes maneras, que difieren según el producto y la región. En los países ricos, la producción de cultivos básicos, especialmente maíz, trigo y soya, tienden a ser altamente mecanizados, con un gran distanciamiento social inherente de los trabajadores. La mayoría de las granjas implementan maquinaria a gran escala y poca mano de obra para la preparación de la tierra. La siembra y la cosecha sufren el mismo efecto. La mecanización a gran escala es más difícil o demasiado costosa para muchos alimentos no básicos, como lo son las frutas y las verduras. Estos requieren manos humanas para plantar, desmalezar y o cosechar. Estas partes de la agricultura que requieren más mano de obra
requieren cambios en las prácticas para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades, así como evitar la concentración de trabajadores en el campo a través de turnos escalonados. Otros impactos laborales provienen de restricciones al movimiento de trabajadores agrícolas estacionales, del tipo que ha dejado alimentos sin cosechar en Europa. En los países pobres, la producción agrícola requiere mucho más mano de obra, con muchos procesos como lo son la siembra de arroz y la cosecha de cultivos básicos, que acercan a los trabajadores. Aunque los agricultores en los países más pobres son generalmente más jóvenes que en los países ricos, los sistemas de salud suelen ser más débiles, y los desafíos de salud preexistentes pueden aumentar la vulnerabilidad de las personas a COVID-19. La vulnerabilidad de las cadenas de suministro de alimentos difiere fuertemente entre los sistemas alimentarios, dependiendo de la prioridad que se les otorgue y de su estructura. Hay 4 características que deben de ser resaltadas. Los gobiernos del mundo han dado alta prioridad a garantizar que los alimentos básicos se puedan trasladar a los consumidores. Las cadenas mundiales de suministro de alimentos básicos parecen haberse mantenido razonablemente bien hasta ahora, con relativamente pocos casos de interrupciones sustanciales del suministro, incluso en países con estrictos requisitos de distanciamiento social. La evidencia de China muestra que tales interrupciones pueden reducirse mediante la creación de carriles verdes, que eximan el transporte, los procesos de producción y la distribución de insumos agrícolas y productos alimenticios, así como los movimientos de los trabajadores del sector alimentario. Las cadenas de valor tradicionales, intensivas en mano de obra, principalmente en países pobres, se ven más afectadas que las cadenas de valor alimentaria modernas, intensivas. Etiopía, que tiene una infraestructura poco desarrollada y depende principalmente de redes de distribución tradicionales, el suministro de verduras se ha visto afectado por interrupciones en el transporte y en el suministro de insumos agrícolas clave. Además, los impactos en la distribución de alimentos en los países de bajos ingresos tienden a ser peores para decenas de millones de operaciones informales del sector alimentario de pequeña y mediana escala. Por lo general requieren mucha mano de obra y muchas personas tienen que trabajar juntas en áreas densas y mercados abarrotados, donde el riesgo de transmisión de COVID-19 es extremadamente alto. Mientras que las medidas de distanciamiento social afectan directamente la operación de los negocios y mercados de alimentos. Incluso las cadenas y sistemas de suministro de alimentos modernos pueden verse seriamente afectados. En los Estados Unidos y Europa, más de 30.000 trabajadores en plantas procesadoras de alimentos han contraído COVID-19, lo que ha provocado que las plantas procesadoras de carne cierren o ralenticen la producción. El cierre total de la aviación internacional de pasajeros ha perturbado gravemente la cadena de suministro de productos especializados que dependen del transporte aéreo, como las exportaciones hortícolas de alto valor desde África. COVID-19 ha afectado los sistemas públicos de distribución de alimentos. Las escuelas que cerraron bajo el cierre nacional de la India resultaron en la suspensión de los programas de alimentación escolar, una de las redes de seguridad más grandes del país. Los precios más altos de los alimentos benefician a los agricultores pero perjudican a los consumidores y viceversa a los precios más bajos de los alimentos. La escasez de alimentos y los ingresos más bajos afectan las elecciones dietéticas. El análisis de 300.000 hogares en países de bajos y medianos ingresos revela que las personas pobres gastan más de una cuarta parte de sus ingresos totales en alimentos básicos como el trigo, el arroz o el maíz. Es fundamental que los insumos agrícolas, las granjas y el procesamiento y la distribución de alimentos se declaren esenciales y exentos de las medidas de cierre, de modo que los alimentos puedan fluir en cantidades adecuadas de la granja a la mesa. Se necesitan protocolos de salud para proteger a los trabajadores en las cadenas alimentarias para ayudar a contener COVID-19. COVID-19 ha resaltado la importancia de la detección temprana de nuevas enfermedades, el 70% de las cuales tienen su origen en animales. Mejorar los sistemas de vigilancia de las enfermedades zoonóticas derivadas de los animales utilizados en la cadena alimentaria es de vital importancia para evitar futuras catástrofes. De no considerarse medidas importantes para apoyar a la industria alimentaria, el mundo estaría enfrentándose a una crisis global.